Muy buenas y bienvenido al Vitalista, bienvenido a una nueva entrevista que podemos hacer en vídeo y que la tienes en YouTube, además de por el canal habitual en Spotify o en iVoox. Hoy tengo el placer de poderte compartir la charla que he grabado con María de las Heras. Conocí a María en un entorno diferente, en un congreso para emprendedores en el ámbito online, en noviembre de este año pasado, de 2025. El caso es que en este evento que tuvo lugar en Tarragona, en un sitio bastante grande, ¿sí? En el que iban pasando pues diferentes ponencias sobre Meta Ads, sobre marketing a diferentes niveles, sobre cómo hablarle al público, comunicación, sobre un poco de crecimiento personal, iban pasando diferentes personas que habían trabajado con la empresa que organizaba el evento y habían diferentes ejemplos, desde personas que hacen viajes y promueven experiencias a clientes, ¿no? Desde abogados que ayudan a diferentes niveles, había una persona que adiestraba loros y que enseña a las personas a cómo cuidar a su loro. Y entre esos casos destacó o me llamó mucho la atención el de una fisioterapeuta y osteópata que ayudaba a las personas con migrañas o cefaleas. Y esto pues me llamó la atención. Y dándole vueltas, pensando en que yo quiero trabajar y creo que la ayuda de un osteópata o de un profesional de la salud no es solo la que puede hacer en camilla, sino que podemos ayudar a muchos más niveles, pues me aventuré a poder hablar y a pedirle a María que aceptase o si quería pues tener una entrevista, una charla conmigo en la que poder hablar de este tema. Y eso es lo que hice. Le escribí a María y le dije que me interesaba mucho, a ver si podíamos comentar el tema y hablar pues de muchas cosas, ¿no? Como siempre, de osteopatía, de nuestra profesión, pero además de este abordaje diferente, ¿no? De esta propuesta que ella hace y con la que trabaja y que lleva muchos pasos andados en este mundo. Pero antes de dar paso a la charla, voy a explicarte un poco quién es María de las Heras. Ella es fisioterapeuta en la Universidad de Comillas, en Madrid, desde 1999 y osteópata DO desde el 2004. Como ocurre con otros muchos profesionales que han pasado por este podcast, su formación continuada en osteopatía ha sido constante desde que acabó su formación, en pediatría, osteopatía craneal, visceral y biodinámica, formándose tanto en España como en Francia o Argentina y con los principales referentes en nuestra profesión. A nivel docente, María ha sido profesora de la formación belga-española de osteopatía desde el año 2013, impartiendo clases a nivel internacional en España o países como Argentina y Brasil. También colabora en otras instituciones como la Universidad Camilo José Cela. En el ámbito clínico, María trabaja en su propia consulta en Madrid y desarrolla esta labor online en su plataforma vivirsincefaleas.com, donde comparte información de valor y acompaña a personas con migrañas y cefaleas. A muchos de nosotros, sobre todo a profesionales de la osteopatía, nos puede llegar a chocar que podamos acompañar y tratar personas sin llegar a tocarlas. Pero para mí es una convicción clara: enseñar, ayudar, acompañar procesos forma parte del trabajo de la salud. Siempre van a haber casos que necesiten un abordaje presencial, que necesiten de manos y camilla, pero van a haber muchos casos o situaciones en los que otro abordaje, palabras, conocimiento, presencia, ayuda, puedan llevar y nos permitan poder ir más allá y poder conseguir más resultados de que habitualmente se consigue en camilla. Y como además a nivel social estamos ante un gran cambio y un cambio de paradigma en la salud, hoy tengo el placer de poder presentarte a una pionera en este campo y por eso vamos allá con la charla con María de las Heras. Molt bé. Pues nada, en primer lugar, María, muchas gracias por acceder a la entrevista, por ponérmelo fácil y por permitirme pues, que podamos compartir este rato y que se lo podamos pasar al resto de personas, ¿no? Que puedan también aprender y bueno, inspirarse, ¿no? Con el trabajo que haces y demás, ¿vale? Gracias, En- gracias a ti, Andrés. nada.
Entonces, en primer lugar, siempre lo hago porque si no, luego me olvido, ¿no? Si a Ujú. alguien le gusta lo que oye, si alguien pues ve o escucha esto y quiere saber más de ti y seguirte, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar por Instagram en Vivir Sin Cefaleas y por mail también en info@vivirsincefaleas.com. Y ahí estás tú detrás y le Detrás responden. estoy yo, escribo yo, contesto yo, cualquier duda, cuestión, ya pues daría más información si la persona lo requiere. Vale, y doy fe porque a mí me contestaste al poquito, o sea que muy bien. Pues si te parece, entramos en algunas preguntas que quería hacerte y me vas respondiendo si te va bien. Claro. Vale, entonces entiendo que como profesional trabajas con muchos problemas, ¿no? A pacientes pues, que vienen con diferentes temas, pero en tu caso has puesto el foco en la cefalea, ¿no? La migraña. ¿Por Ujú. qué en esta patología o en este problema, ¿no? ¿Qué viste clínicamente o vitalmente que te llevó a querer especializarte en esto? Vale. Bueno, pues mira, cuando yo era jovencita empecé a tener migrañas y lo pasaba tan mal que estaba desesperada, pero en aquel momento creía que era la única solución, era aguantarme, medicarme, porque era lo que los médicos me decían. Y cuando estudié fisioterapia y luego osteopatía, me interesé mucho por todo el cráneo, el sistema nervioso, quería saber por qué me dolía tanto la cabeza. Estuve viviendo 8 años fuera, en el extranjero, trabajando y estudiando mucho y además tú como osteópata sabes que la visión que tiene y el conocimiento que tenemos los osteópatas de la mecánica del cuerpo es muy amplio y que conocemos cada estructura, a conciencia, cómo se mueve, las arterias, los músculos, los síntomas. ¿Vale? Cuando hay un problema. Entonces, me especialicé mucho en el cráneo y acabé, fíjate, acabé dando clases en diferentes escuelas, en países del tema de craneal y fue la mejor manera para mí de aprender, ¿no? Porque enseñar es realmente, te exige mucho, te exige estudiar, prepararte mucho las clases, ¿no? Mm, En las escuelas donde daba clase me metieron en el grupo de craneal, ¿vale? De osteopatía craneal y todas las clases que yo daba tenían que ver con eso, ¿no? Con el cráneo, el sistema nervioso. Así que cada vez me especializaba más en eso. A nivel de la consulta, pues mira, el término cefalea es muy amplio porque significa dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza puede ser muy distinto, de intensidad, de zona dolorosa, puede ser diferente en sus características, ¿vale? Hay muchos tipos de cefalea. La migraña también es un tipo de cefalea que tiene una clínica y unas características relacionadas directamente con muchas estructuras craneales, como pueden ser los propios huesos, las meninges, las arterias, los pares craneales, etcétera. mm. Pero esas estructuras, cuando no tienen el movimiento adecuado, están irritadas, producen un tipo de sintomatología y no otra. Y pueden existir muchos tipos, ¿vale? De cefaleas y migrañas. Entonces, normalmente a esto se le añade que las pruebas médicas casi siempre salen bien, no salen con ninguna alteración, ¿vale? Que Lo cual es eso, mejor. que eso es lo que pasa en patología funcional casi siempre, ¿no? Que la gente se desespera porque dice, tengo dolor, tengo síntomas y nadie encuentra lo que tengo, ¿no? Exacto, porque el Mm, médico te dice está todo bien, pero tú ya, sigues teniendo dolor, sigues teniendo problemas y es mejor que no salga en la prueba diagnóstica porque significa que no hay un daño objetivo tisular. Porque cuando hay un daño objetivo del tejido que ya sale en una prueba diagnóstica, el problema es más grave, ya no es algo funcional, ¿vale? claro. Entonces tiene peor solución, ¿vale? Además es que el cuerpo no se queja de un dolor tan fuerte como la migraña ni de nada porque sí, ¿vale? Y contestando a tu pregunta y cerrando tu pregunta, creo que hay una explicación anatómica y mecánica para muchos dolores de cabeza, ¿vale? Cuyo origen no se va a solucionar siempre con una pastilla, una medicación. Y yo que sé lo que es tener dolor de cabeza tan fuerte, me he enfocado en este problema para poder ayudar a la gente a que conozca sobre todo y entienda cómo reacciona su propio cuerpo y que entiendan que hay otras opciones. En la consulta es verdad que trabajo, bueno, pues con diversas patologías, pero me especialicé en cefaleas y migrañas. He visto muchos tipos diferentes provocados por diversas alteraciones mecánicas y funcionales
y no solo en el cráneo, sino en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Que la globalidad es uno de los principios básicos de la osteopatía y en eso trabajamos. Sí, de Así eso que, te quiero preguntar luego, de hecho. Y entonces, por ejemplo, tú cuando entiendo que tu cefalea llegaste a aprender, ¿no? Cómo controlarlo o, ujú. o cómo lo hiciste, ¿no? En tu cuerpo para poder superar o poder gestionar ese problema, ¿no? Entiendo que fue a medida que ibas estudiando, que fuiste encontrando soluciones o fue tratándote tú. Es una pregunta que no sé si te apetece contestar. Sí, yo probé millones de terapias y de cosas como la gente que sufre de migrañas. Yo fui a fisioterapeutas, hice acupuntura, hice homeopatía, hice osteopatía, me traté con medicación y no encontré alivio en nada. Entonces, el hecho de yo tener, bueno, pues viajar, estudiar, trabajar con muchos profesionales de muchos países diferentes, al final estudié mucho el cráneo, como te decía antes, y fui probando y quedándome con las técnicas. Yo probaba en mí todo lo que veía que me podía aliviar, me quedaba con las técnicas que sí que me hacían efecto, que me aliviaban algo, y lo iba probando en los pacientes que entraban a la consulta con migrañas y con cefaleas. Entonces fui creando un pasito a pasito, una metodología y me di cuenta de, bueno, de un cierto patrón que siguen todos los pacientes con migrañas, aunque siempre hay particularidades de cada persona, por supuesto, pero me di cuenta que había una estructura fundamental y que el sistema nervioso y sus envolturas, que son las meninges, son fundamentales. Y es lo que, bueno, es la base de una metodología y un proceso que yo fui creando mm, por aliviarme yo y luego a mis pacientes. Claro. Sí, es lo que dicen, ¿no? Que a veces el proyecto nos elige y no nosotros al proyecto, ¿no? Y en este caso, hay una cosa que has dicho que era una pregunta que te quería hacer y es que cuando hablas de cefalea, de migraña, por lo que Ujú, te he ido viendo, ¿eh? Le ujú, damos importancia o le das importancia al tejido meningio, ¿no? ujú, Entonces, para alguien que no se escucha y que no es profesional, ¿cómo ujú. explicarías el papel de las meninges o qué papel juega las meninges en este tipo de problema? No Mira, sé. pues sí, claro. Para mí las meninges son fundamentales, ¿vale? Para quien no lo sepa, las meninges son tres capas que envuelven nuestro sistema nervioso, tanto el cerebro como la médula espinal y también los nervios que salen por la columna. La primera capa es la más finita, que es la que está pegada justo al contacto del sistema, el tejido nervioso, ¿vale? El Mm, tejido cerebral se llama pía madre. Después la segunda capa hacia afuera es la capa intermedia que se llama aracnoides y la última, que es la más externa, es la que se llama dura madre, ¿vale? Entonces, estas tres capas de meninges protegen nuestro sistema nervioso y realizan funciones súper importantes de nutrición y de transporte de sustancias a través también del líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas estructuras están inervadas por un nervio que les da la sensibilidad, ¿vale? Y que es el que produce el dolor de cabeza que tenemos, ¿vale? Porque el cerebro no duele, lo que duele es el nervio trigémino que inerva muy ricamente todas las estructuras que hay dentro del cráneo y sobre todo las meninges, ¿vale? Yo hablo mucho, cuando hablo de meninges, hablo mucho de la dura madre, porque coloquialmente a nivel osteopáticamente se habla mucho de la dura madre, pero considerando siempre que son tres, ¿vale? Bueno, pues estos tejidos tienen toda una continuidad, es como una sábana que envuelve todo el encéfalo, todo el cerebro, baja por la médula espinal y envuelve todo el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, tienen estas tres envolturas tienen unas características especiales, ¿vale? Tienen cierta capacidad elástica, de distensibilidad, no son tan elásticas como un músculo porque no tienen tanta fibra de elastina, pero tienen fibras de colágeno, ¿vale? Que le dan cierta consistencia y rigidez, pero también tienen cierta distensibilidad, ¿vale? Entonces, esto es importante que se mantenga, ¿vale? Porque de ahí va esa variación de tensión en la dura madre y en las meninges va a hacer que el nervio esté más o menos irritado y que esté más susceptible o con mayor o menor irritación, ¿vale? Entonces va a provocar a ciertos estímulos más irritación o menos irritación, más dolor o menos dolor, ¿vale? Entonces, precisamente esta es la base de mi metodología, la metodología Medusa, ¿vale? Que está dentro del programa Fuera Migrañas donde también estamos ayudando con esto a tantas mujeres, ¿no? Y yo les explico que el sistema nervioso es como una medusa precisamente que tiene un movimiento de subida y de bajada, ¿vale? Y que cuando hay alguna patita de esa medusa que correspondería con alguno de los nervios del sistema nervioso o hay algo
que le impide moverse con naturalidad, pues aparece una hiperirritabilidad del sistema nervioso, hipersensibilización, hay una neuroinflamación y que puede provocar dolor, pero no solo dolor en la cabeza, puede provocar dolor en cualquier otra parte que donde tire ese sistema nervioso, ¿vale? Mm, Y bueno, pues dar un montón de alteraciones funcionales a nivel del cuerpo en otros puntos, ¿vale? Y Entonces, en- es curioso porque todos los estudios científicos más recientes hablan del papel fundamental que tienen las meninges en la fisiopatología de la migraña, pero es verdad que la medicina hoy por hoy no contempla, no considera que este tejido se pueda trabajar mecánicamente. Intentan aliviarlo de manera química. Ese nervio trigémino, con esas terminaciones, produce una serie de alteraciones químicas, metabólicas, en Ujú. el proceso del dolor que intentan cortar con la medicación, pero no se dan cuenta que eso es un tejido que tiene que tener una buena salud para que ese nervio no esté irritado. Y eso se puede trabajar mecánicamente. Entonces, desde mi punto de vista y desde mis más de 25 años de trabajo en esto, las meninges son otro tejido más en el cuerpo que se puede trabajar, ¿vale? Es un problema mecánico que se puede solventar, normalizar y calmar un montón de problemas que da y que la gente no es consciente de ello. Claro, y además entiendo, ¿no? Que, como has dicho, es un tejido que tiene colágeno, que tiene unos anclajes en diferentes zonas y que con el movimiento, entiendo, por parte del paciente y el movimiento que podamos dar, está cambiando esas propiedades, ¿no? ¿Sería un poco eso la Totalmente, idea? Vale. totalmente. Fundamental es que esté bien hidratado porque es lo que nos pasa cuando bebemos más alcohol de lo normal. La típica resaca es deshidratación de las meninges, Mm, ¿vale? Hay que tener una buena hidratación, pero no solo la buena hidratación, sino que ese tejido hay que trabajarlo porque sufre mucho en diferentes ocasiones de nuestra vida, empezando por el parto, ¿vale? Entonces, es un vale. acúmulo de tensión que tiene eso, que hace que nuestro sistema nervioso esté más irritado de lo normal. Y eso hace que muchos factores externos, que son los desencadenantes que normalmente la gente tiene, como la luz, el estrés, las hormonas, afecten y irriten más el sistema nervioso. Pero ese sistema nervioso ya es un sistema nervioso que viene de base irritado. No sé si me Vale. estoy Sí, explicando. sí, yo te estoy entendiendo y creo que sí, que se entiende, ¿no? Pues enlazando con esto, que me resulta muy interesante, lo vienes diciendo, ¿no? Con los desencadenantes. Entonces, más allá de esta estructura o de esta tensión a nivel estructural, Ujú, hay otros sistemas que implican el que pueda aparecer o que se pueda establecer esta patología, ¿no? Lo has dicho, a nivel hormonal, te diría que ujú, incluso a lo mejor, yo que sé, a nivel digestivo, el ujú, tema de la hidratación ujú, o yo que sé, o la sobrecarga emocional, mental mantenida en el tiempo, ¿no? ujú. Entonces, te quería preguntar sobre esos sistemas o esas relaciones y patrones que tú hayas visto en todo este tiempo en pacientes, ¿no? Es decir, pues también para que la gente se pueda sentir identificada, ¿no? Y decir, ostras, yo también me pasa esto, se me desencadena con esto y aquí me pueden ayudar, ¿no? Sería un poco esa la pregunta que te quiero transmitir. Pues mira, tenemos que pensar que el sistema nervioso es como el disco duro del ordenador, ¿vale? Es el que controla todos los demás sistemas del cuerpo, ¿vale? Vale. Controla el sistema musculoesquelético, controla el sistema digestivo, controla el endocrino, el inmunológico. Y cuando el sistema nervioso está como irritado, puede dar síntomas en diferentes sistemas, ¿vale? Cuando hay una información que no se está mandando bien, se manda errónea porque el sistema nervioso está irritado, puede afectar a muchos sistemas del cuerpo, ¿vale? Entonces, hay personas, por ejemplo, que pueden tener ciáticas o dolores cervicales o de espalda, muchas tienen mareos, vértigos por alteraciones circulatorias, otras tienen estreñimiento, por ejemplo, dolores en los ojos, alteraciones del sueño, cualquier otro síntoma del sistema, ¿vale? Cuando el Mm. sistema en general está afectado, puede alterar cualquier otro sistema, ¿vale? Entonces, y esta es la consecuencia de una irritación interna del sistema nervioso, ¿vale? Pero cada caso es diferente. Yo siempre le digo a mis pacientes y a mis alumnas que cada migraña o cada cefalea es única. Aunque haya ciertos, como te digo, ciertos puntos comunes,
que forman un patrón que se repite, ¿vale? Pero cada paciente es único y tenemos que valorarlo de manera independiente, ¿vale? Tenemos que saber que hay unos síntomas que son consecuencia de esa irritación de nuestro sistema nervioso o de nuestras meninges, ¿no? Como te comentaba. Y luego hay esos disparadores o desencadenantes que pueden ser externos a nosotros o como pueden ser ciertos alimentos, la luz que te comentaba, el estrés, ¿vale? O pueden ser Mm. internos, como pueden ser las hormonas, algo emocional, la gestión del estrés, ¿vale? Sí, o la falta de Entonces, hidratación, ¿no? Que has dicho la también. falta de hidratación, en unos casos alguien tendrá algunos internos o externos y en otros casos otros van a cambiar, pero la base de todo es la irritación del sistema nervioso. Vale. Aparte ¿Vale? me resuena mucho y me gusta escucharlo porque yo, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? O en las formaciones, el ¿Sí? sistema nervioso es prioritario. O sea, si conseguimos que una persona, o si conseguimos, o si la persona consigue vivir en un estado de no alerta o de un estrés que va y viene y que te permite regenerar, es que mejora todo, ¿sabes? Es súper interesante, ¿no? Total, el sistema nervioso tiene que tener libertad, movilidad, tiene que tener una buena nutrición, tanto y tiene que transmitir todos los neurotransmisores que necesita el sistema, el propio sistema nervioso para funcionar bien y tiene que estar libre y se puede, se tiene, sobre todo también se tiene que poder regular por sí solo, porque mucha gente tiene el sistema nervioso autónomo tiene dos sistemas, uno que es el que nos mantiene en alerta, que es el simpático, y otro que es el parasimpático, como Mm, sabes, ¿no? Que es el que nos da la letargia, el descanso, y eso se tiene que poder regular según las situaciones del día a día. No podemos estar en un nivel de alerta continuo como si estuviéramos viendo un tigre a cada 10 minutos, claro. ¿vale? Entonces, eso es fundamental que se pueda regular por sí solo. Y muchas veces el sistema nervioso llega a tal extremo de hiperactividad y de irritación que se ha olvidado de regularse solo y hay que ayudarle. Y aparte es eso, que una cosa que tienes que descansar, o sea, parar, ¿no? Esas vías GABAérgicas Ujú, necesitan energía también. Es ujú. decir, la persona tiene que querer parar, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Y creo que es importante. Desde la PNI se habla mucho de, ya no del ayuno intermitente, sino de la vida intermitente. Y creo que es una idea muy interesante que seguro que transmites, ¿no? Y que creo que está guay que llega a todo el mundo, ¿no? De, joder, está bien tener objetivos, está bien querer llegar, está bien a llegar a todo, pero también hay que parar, también hay que crear un espacio de cuidado, ¿no? No sé si en el método Mm. hablarás a este nivel, ¿no? ¿O no? ¿Sabes lo que me doy cuenta de la gente que entra? Que la mayoría son mujeres, porque la mayoría de pacientes con migraña son mujeres, que se repite que ellas se dan cuenta que el parar un 10 minutos, 20 minutos al día para hacer sus ejercicios, para testarse, hacer los ejercicios que yo les enseño, va más allá que un simple par de ejercicios o serie de rutina de ejercicios. Es que están dedicándose un tiempo a ellas mismas que normalmente no se dedican. Es un tiempo que se dedican a escucharse, a escuchar el cuerpo, a saber qué les viene bien y qué les viene mal, qué les conviene y qué no les conviene. Y eso es fundamental, porque empiezan a priorizarse, empiezan Claro, a saber escucharse. ¿Me entiendes? sí, O sí, sea, sí. va mucho más allá que una rutina de ejercicios. Claro, y a darse ese espacio para ellas, que es que lo Totalmente, necesitamos, o sea, es que es necesario tener un espacio de regeneración y es que si no, no puedes cuidar, ni ayudar, ni crear, ¿no? O sea, totalmente. y una pregunta así que me ha venido así extra, ¿crees que la predominancia en mujeres es más un tema social o más un tema biológico? No sé si tienes opinión o datos a este nivel, porque hay Sí, muchas cosas... Dime, dime, es perdón. un tema hormonal, mucho es hormonal, ¿vale? Vale. Pero ten en cuenta una cosa que yo siempre les digo a las chicas. No todas las mujeres tienen migrañas y sin embargo todas las mujeres tenemos hormonas. Tenemos Mm, estrógenos, tenemos progesterona, nuestros ciclos, nuestras caídas de estrógenos, dependiendo del ciclo, ¿vale? Subidas. Es un tema, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con un tema hormonal, pero también es lo que te decía, es que la mujer
muchas veces nos pensamos que podemos llegar a todo, y no nos priorizamos, no nos escuchamos, no paramos a ver cómo estamos, qué sentimos, qué nos hace bien, qué nos hace mal. Y bueno, es lo que te decía, cuando el sistema nervioso está irritado, es mucho más fácil que un cambio hormonal te afecte y te produzca todavía más irritación o más dolor, que si tú estás bien, tu sistema nervioso se puede autorregular y tú tienes ese pico hormonal. ¿Me entiendes? Mm, sí, sí, sí. Es como que si se trabaja, o sea, si de base tienes esos recursos, Mm. cuando llegue el problema vas a estar ahí con más Tu capacidad de cuerpo. regularte, ¿no? Exactamente, tu cuerpo va a poder regularse, porque si estás con poca capacidad de compensación, ya estás al límite. Cualquier cosita que te suceda va a desbordar. Claro, vale. Y una idea, o sea, una pregunta para un nivel de conciencia más bajo, es decir, para alguien ¿Vale? que no... Ujú. Dirías que, bueno, lo has dicho, pero quiero reiterarlo para que alguien que nos escuche pues le llegue, ¿no? La cefalea, entonces, Ujú. no lo definirías, entiendo, como un problema local, ¿no? Sería como una expresión global del organismo. ¿Sería así? Depende, Vale. porque te puntualizo, ¿vale? Mm, Hay casos muy puntuales, ¿vale? Hay casos muy puntuales donde puede ser algo muy específico en el cráneo. Es decir, hay dolores en el cráneo. Cefalea significa dolor de cabeza, ¿vale? Todo dolor de cabeza es una cefalea. Entonces, cualquier dolor de cabeza puede ser originado por muchas causas, muchos orígenes. Hay algunos que son muy específicos de algo craneal, ¿vale? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, mm, un traumatismo en la cara, ¿vale? O una fijación del maxilar por una intervención odontológica, o que nos ponemos, por ejemplo, el Invisalign, o cualquier cosa que pase en la cara o en la cabeza, eso puede provocar una disfunción muy local en esa parte, que produzca una alteración general y produzca un dolor muy local en esa parte, una cefalea muy local o más generalizada, ¿vale? Pero la mayoría de veces es algo más general, debido a un estado, como ya hemos comentado, del sistema nervioso y del cuerpo en general, ¿vale? Tiene que vale, ver la circulación sanguínea, que es muy importante para un dolor de cabeza, tiene que subir bien la sangre al cráneo, tiene que haber una buena hidratación, tiene que haber una buena movilidad del sistema nervioso, tiene que haber una buena tensión y elasticidad, entre comillas, de las meninges, tiene que haber, bueno, pues una buena tensión muscular. Todo, hay muchas cosas que tienen que ver y que pueden afectar a un dolor de cabeza. Eh, la inflamación también, o sea, claro. De ahí la importancia de que se individualice un poquito, ¿no? Al menos inicialmente, ¿no? Al entrar en un programa que puedan hablar contigo y que tú veas, ujú, cribes y lo enfoques, ¿no? Supongo que no todo el mundo que te consulta le tratas, ¿no? Habrá gente que dirás, aquí no puedo, aquí sí, ¿no? Entiendo que funciona un exactamente. poco así. Exactamente. De todas maneras, hay una cosa que insisto mucho porque es que es muy importante, ¿no? Cuanta más tensión tengan tus meninges, cuanto más tensión tenga tu sistema nervioso, cuanto más irritabilidad tenga, más susceptible vas a ser de que te afecte todo tanto. Es decir, que te afecte un día nublado, que te afecte un ambiente cargado, que te afecte beberte una copa de vino, que te afecte ponerte una coleta apretada, que te afecte comerte una onza de chocolate, cualquier cosa que hagas con un sistema nervioso ya muy irritado, al límite. mm, si eres susceptible de tener migraña, vas a irritar mucho más el trigémino y te va a doler la cabeza, ¿vale? Claro. Vale, vale, vale. Pues quería hacer, he dividido esto como por bloques, ¿vale? Quería pasar a otro bloque, ¿no? Pero bueno, son preguntas que algunas cosas ya las vamos diciendo, pero creo que está bien también reiterar un poco. Entonces, más allá de mecanismos biológicos, ver rasgos comunes, ¿no? Ya no cosas que desencadenen comunes, sino rasgos comunes en las personas que vienen a verte con cefalea. No sé, yo pensaba hábitos o creencias o relación con el estrés o con el control, ¿no? No sé si algo has comentado, ¿eh? Sí, Pero... bueno, como te he dicho antes, lamentablemente más del 80% de las personas que sufren migrañas en España son mujeres, ¿vale? Pero, y a mí me da mucha pena que exista la creencia generalizada de que no se puede hacer nada, ¿no? Para mejorar esto, que es lo que siempre nos han dicho, pues hay que tomarse la medicación y, bueno, pero
desde mi punto de vista y de mi experiencia, creo que hay un problema mecánico importante que hay que resolver primero para que todas estas cosas, estos desencadenantes, no nos afecten, ¿no? Pero es lo que te decía, con respecto a la gente que entra en el programa con migrañas, son mujeres que son heroínas, que no van bueno, a dedicarse tiempo de bienestar para ellas, no lo suelen hacer, se exigen mucho, están estresadas. Quieren resultados inmediatos muchas veces y yo hago mucho hincapié en que Em, bueno, pues que esto es un proceso, que el cuerpo tiene que darse la vuelta de la situación que llevan aguantando ellas mismas y su cuerpo durante muchos años y que revertir una situación así no lo van a conseguir en 2 días. Entonces, es Claro. bueno, mm, es una cuestión de analizar un montón de cosas y entre ellas su calidad de vida, su gestión del estrés, bueno, pues un montón de hábitos. Fíjate, hay muchos hábitos de la vida cotidiana que ellas no son conscientes o que ya ellos, o en general todos, no son Mm. conscientes que les están provocando migraña y cuando yo se lo digo, es increíble, pero mejoran mucho, no se lo creen. Son hábitos, son tonterías, pero por ejemplo te digo, el cambio de almohada, la almohada es fundamental. Ah, Muchas tienen vale. ansiedad, además, Mm. ¿vale? No suelen hacer ejercicios y yo les doy muchos consejos, lo que te decía, del día a día, ¿no? Eh, Porque son gente que les cuesta escucharse, les cuesta escuchar su cuerpo, ¿vale? Entonces no se dan cuenta que a lo mejor tener una postura en el sofá o mismamente el reposacabezas del coche que no les deje subir la barbilla hacia arriba, ya les está provocando una tensión nucal que impide la circulación sanguínea del cráneo y ya eso es migraña seguro. Entonces, son consejos del día a día que son tips muy, muy eficaces, porque yo lo he vivido y como no sé si será porque yo tengo mucha conciencia corporal, me he analizado mucho, sé inmediatamente cuando hay algo que no me está viniendo bien. Entonces, todo eso yo se lo transmito y ellas no se han dado cuenta. Entonces, es gente que va en el piloto automático. Yo les digo, "Uf, analiza esto" y se dan cuenta, ¿no? De, ay, va, es verdad. Claro, y al verlo, ¿no? Es como que se integra mejor, lo vives y te permite aprender, ¿no? Que muchas Mm, veces se busca la solución fuera y lo ideal es al revés, es desde mm, dentro, con acompañamiento, vamos a empezar a construir y vamos a salir, ¿no? Lo que decías antes, yo a veces lo entiendo como que la vida lleva una inercia y lo que hay que hacer es vencer esa inercia, es empezar a dar inputs para empezar a vivir, a creer y a ver de forma diferente, ¿no? Y empezar a virar. Y si voy en una dirección que me lleva al dolor, pues ir cambiando esa dirección, ¿no? Ir yendo hacia algo que me permita respirar mejor. Cuando digo respirar, no solo con los pulmones, ¿eh? Sino Sí, que respire la estructura, que se mueva, que viva mejor, ¿no? Sería un poco esa todo, la idea. todo, todo, tanto a nivel físico Mm. como a nivel de no exigirse tanto, de saber parar en un momento determinado, pues si no puedo llegar a esto, no llego, porque priorizo el saber qué puedo hacer en cada momento, saber mis límites también, ¿no? Vale. Que es tan importante. Y te quería preguntar, Ujú, ¿qué papel juegan emociones como el miedo al próximo dolor de cabeza a la hora de, pues eso, de mantener el problema, ¿no? Porque yo una de las cosas que detecto, yo me gusta mucho y trabajo mucho con dolor persistente y ujú, el establecer, asociar miedo al dolor o malas vivencias con el dolor es como que conecta, ¿no? Las neuronas y conecta vías neurológicas y luego es muy difícil de disociar, ¿no? Entonces, ujú. ¿cómo ves esto y cómo lo trabajas? Si puedes comentar o si te Vale. apetece compartir. Em, tiene, tiene Muchas tienen terror a que les dé un episodio de migraña, tienen miedo a tener que dejar los planes, a no poder atender a sus hijos, eh, están en estado de estrés, de ansiedad, ¿vale? Y muchas veces esos estados de miedo, de estrés, de ansiedad producen reacciones corporales, ¿vale? Que añaden más problemas, ¿no? Por eso es tan importante la respiración, que tengan herramientas para frenar las crisis antes de que aparezcan y que sepan tener una sensación de control, ¿no? De que no es la migraña la que decide, sino yo ya tengo herramientas para
calmar la situación, controlarla, incluso frenar las crisis cuando están empezando, ¿vale? Y que no sea algo al azar, ¿no? A ver si no me da hoy, a ver si no es muy fuerte, a ver si no me hace meterme en la cama. No, es una situación que empiezan a controlar ellas con una serie de técnicas, de ejercicios, también con, bueno, pues es que al final, como dices tú, la única manera de cortar esa conexión neurológica entre el miedo y el dolor es controlar la situación y tener herramientas para que a ti te dé seguridad y que dejes de tener ese miedo y que con la repetición esas conexiones neuronales se vayan Se diluyendo. vayan. Vale. Mm, ¿Vale? Entonces, es muy importante que ellas vean que poco a poco tienen herramientas para actuar, tanto cuando les va a venir la crisis como cuando les da la crisis, porque mucha gente no sabe qué hacer. No sabe qué hacer ni para prevenirlas ni para que se claro, pase ni lo antes para... posible Sí, y sobre todo para estar mejor y evitar que aparezcan en un futuro, ¿vale? claro. Porque el éxito aquí es que poco a poco vayan reduciéndose de intensidad, vayan reduciéndose de frecuencia y que la persona se sienta más segura, no tenga esas emociones, esté más capacitada para reaccionar a eso. Y una pregunta que me viene, Dime. que es lo que yo he visto muy a menudo, porque Ujú, también he tratado mucha gente con cefaleas y tal, es que la solución que hay, ¿no? Y que es una buena solución, ¿eh? Es me tomo el AINE, ¿no? Noto que me va a venir el dolor de cabeza, me tomo el antiinflamatorio, ¿no? Y no sé si estás de acuerdo conmigo en el hecho de que, vale, está bien, pero no te quedes con eso, ¿no? Empieza a buscar estas estrategias, estos aprendizajes, que no se trata de que te duela la cabeza y de que no tomes antiinflamatorios, no es sufrir por sufrir, pero es tómate el AINE, pero empieza a buscar, ¿no? Empieza a ver qué otras alternativas hay, ¿no? Todo lo que estás explicando. claro, esa respuesta que tú me das de la INE es la respuesta más cómoda y también más vaga, por así decirlo, y más rápida. Es decir, tengo dolor de cabeza, si con una INE se me pasa, pues me la tomo, me quito el problema en ese momento, pero esto no me está solucionando nada a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo no estoy Primero, no estoy detectando por qué me duele la cabeza. Segundo, no lo estoy corrigiendo, por lo tanto me va a volver a venir. Tercero, si cada vez que yo me tomo un antiinflamatorio, si cada vez que yo me duele la cabeza me tomo un antiinflamatorio, va a llegar un momento que cada vez tenga que tomar más cantidad, más dosis o una medicación más fuerte porque mi cuerpo crea dependencia y cada vez necesito más medicación para cortar el mismo dolor de cabeza. Entonces, a la larga estoy agravando el problema. ¿Me Claro, y entiendes? Entonces, además con los problemas que traen los AINES, que inhiben otras funciones corporales y... con todos los efectos secundarios que puede tener una INE o te digo de mismamente la medicación que recetan para la migraña, ¿vale? Los triptanes, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una solución, entre comillas, cómoda si se te quita y vaga, pero no estás solucionando el problema real, porque te tienes que poner a investigar, como dices tú, qué es lo que me está pasando para que cada X días tenga dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo, porque la vista se me cansa, por lo que sea. Mm, El desencadenante está ahí, pero es lo que yo te decía, ¿cómo está tu sistema nervioso? ¿Cómo está reaccionando a tu día a día tu sistema nervioso? ¿Y por qué está reaccionando así? claro. ¿Entiendes? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo te has ¿Cómo has forjado? llegado Vamos aquí? a ¿Cómo abrir has esto, ¿no? hecho que tu sistema nervioso esté tan saturado que no pueda soportar X? Vale. Ok. Yo a este nivel eran sobre cefaleas y demás, eran las preguntas que te quería hacer, ¿no? Quería ahora hacer, no sé si quieres ampliar algo o luego podemos, si nos hemos dejado algo que te apetezca, Ujú, pero quería hablarte también que durante muchos años entiendo que has trabajado de forma presencial y sigues haciéndolo, ¿no? ujú. Te quería preguntar cómo abordabas o cómo abordas en camilla la cefalea y qué Vale. resultados veías, ¿no? Porque ahora lo trabajas en programas, entiendo que es online la mayoría, ¿no? ¿Cómo lo abordas en presencial, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre que te vean en consulta o entrar en el programa Medusa, por Vale. decir? A ver, yo sigo trabajando en mi consulta, ¿vale? Es verdad que después de tantos años hemos palpado ya muchos sistemas, muchos nervios, muchas duras madres, como yo digo yo, y he visto los patrones que siguen mis pacientes y los sigo haciendo y cada caso, como te decía antes, es diferente, ¿vale?
Siempre chequeo ciertos puntos importantes que tienen que estar bien y luego detalles específicos de cada paciente, porque cada paciente viene con su historia, Mm, ¿vale? Pero es verdad que el trabajo que una persona puede hacer por su cuenta diariamente, aunque sean 15, 20 minutitos al día, es mucho más efectivo muchas veces que te trate un profesional cada 15 días, si sabes hacer las cosas bien, si te enseñan a hacerlas bien, ¿vale? Entonces, claro. mira, cuando estaba en el extranjero, muchos de mis pacientes me preguntaban si podían hacer algo por sí mismo, por su cuenta, cuando les venía la migraña o tenían ese dolor tan fuerte de cabeza. Entonces, es lo que te comentaba antes, yo les empezaba a hacer y yo les empecé a enseñar todo lo que yo iba practicando en mí, que yo les hacía a ellos en ese proceso de indagar qué me está pasando, quiero saber por qué me duele tanto esto, me están enseñando esto, voy a ver si funciona, si no me funciona, si me alivia, si no me alivia. Entonces, en ese recopilatorio de cosas, cuando mis pacientes me preguntaban, María, ¿qué puedo hacer yo por mi cuenta? Pues les enseñé precisamente eso y me di cuenta que es que los resultados eran mucho más duraderos, mucho mejores, ¿vale? Que cuando yo les trabajaba solo a lo mejor una vez a la semana. Ellos estaban haciéndose sus test, sus ejercicios todos los días y venían a la semana siguiente y yo decía, joder, pues estás muchísimo mejor que la última vez que te dejé. O sea, Claro. y eso fue lo que te decía antes, que ha ido haciendo y formando una metodología, ¿no? Que es lo que yo les enseño en mi programa. Pero además es que em, es lo que te decía, yo les enseño, yo sigo trabajando en la consulta y testeo siempre lo que yo les enseño a ellos en el propio programa, porque para eso está hecho el programa, para que ellos tengan las herramientas para saber actuar. Igual que pues les puedes enseñar una tabla de estiramientos o son ejercicios específicos y herramientas específicas para trabajar la migraña según todos estos años de trabajo, ¿no? Pero Mm. en la consulta yo hago lo mismo. Lo que pasa es que testeo, pues, testeo la dura madre craneal, la dura madre espinal, testeo todo el sistema nervioso, testeo la musculatura, testeo la respiración, testeo muchas cosas que, bueno, Y se las enseño entiendo. a ellas y luego, si, bueno, pues hay muchos pacientes que van combinando el programa con, viene a la consulta y al revés. O sea, Claro, entiendo que a lo mejor en camilla, por así decir, sí que hay un trabajo más pues, específico sobre la estructura, movilizas tú o liberas tú la meninge. Bueno, no es que claro, el liberes toda trabajo la lo hago meninge. yo. Claro, vale, vale, En la consulta, evidentemente, el trabajo lo hago yo, ¿vale? vale, Lo que yo les enseño en el programa es a que lo sepan hacer ellos solos con su propio cuerpo. ¿Me vale, entiendes? Para que tengan luego, primero, para que el que no sea accesible a mí lo pueda hacer igual. Y segundo, para que, como te decía antes, es que veo muchos más mejores resultados en el trabajo continuo. claro. Vale, ¿Me entonces entiendes? entiendo que tu método, por lo que has dicho, ha ido naciendo orgánicamente a medida que has ido viendo casos y que has ido desarrollando, ¿no? Porque era una pregunta que te quería hacer, ¿no? ¿De dónde sale el método, ¿no? Y cómo llegaste a ello, si era por déficits en el trabajo en camilla, y un poco ya lo has dicho, ¿no? Que ha surgido a base de tu propia investigación y de el cómo has ido dando recomendaciones y has ido como acumulando herramientas, ¿no? Que ayuda a la Claro. persona a mantener ese equilibrio o a mantenerse mejor. Ha sido de la propia búsqueda incesante de estar mejor yo, añadido a que empecé a dar clases en la universidad y en las escuelas de sistema nervioso y de craneal, de que empecé a investigar en mis pacientes con migrañas qué características tenían comunes, empecé a aplicar en ellos técnicas que a mí me estaban dando resultado y a partir de ahí fue surgiendo pues el paso a paso. Claro, vale, muy bien. Pues cerramos ahí otro pequeño bloque. Y te quería preguntar, hay un tema que lo estamos tratando, ¿vale? Pero ¿en qué momento, digamos, que empiezas a pasar de soy una osteópata, oficio osteópata, ¿no? La identidad que sientas a trabajo online, ¿no? Ese paso, el paso del... Porque yo, por ejemplo, no trabajo online, sigo haciendo solo presencial y me Mm. gustaría, porque creo que es una forma de llegar a más gente y de poder ayudar pues de una forma más exponencial, ¿no? No es lo mismo un paciente uno a uno
que poder hacer un grupo de 10 donde con una hora estás dando el mismo conocimiento a 10 personas, ¿no? Entonces, ¿en qué punto empezaste a pensar, si lo recuerdas, creo que el online es un camino, ¿no? Quiero empezar aquí, ser pionera aquí, porque eres pionera aquí en nuestro campo. No conozco muchos osteópatas a este nivel. ¿En qué momento llegó? ¿Cómo se dio ese chip, ese cambio de chip? Pues mira, ahora que me lo preguntas, fue cuando un paciente me dijo en la consulta, ¿por qué no haces algo para que esto se conozca? Hmm. Esa frase se me quedó ahí grabada y yo en ese momento dije, ya sabes tú que somos mucho de tocar de mano, de estar Sí, en la sí, sí. consulta, de tal, no le di importancia. Pero además de que pensé, joder, pues bastante tengo yo con intentar ayudar a la gente que entra por que cruza la puerta, ¿no? De mi consulta. Pero con el tiempo me di cuenta que con esto de las tecnologías y el avance, cómo ha ido todo tan rápido, quizás sí podía hacer algo, bueno, de lo que yo veía en mi día a día con enseñárselo a la gente y llegar más allá, como dices tú, ¿no? Intentar ayudar a más personas que quizás no tenían acceso a mí por la lejanía. Fue en ese momento que dije, es que esto, es que me apetece compartirlo porque bueno, ¿por qué no? Si la gente tiene que saber que hay otras cosas que funcionan y que probar. Claro, aparte es que, claro, yo he entrado también en este mundo del marketing, del negocio online, ¿no? Y lo ves desde fuera como gente que vende cosas que no son tangibles, ¿no? Y una vez dentro, yo lo que me estoy dando cuenta es que tanto el marketing como estos programas que salen, hay mucha ayuda detrás y hay profesionales muy potentes que se están dando cuenta que pueden ayudar pues eso, con información, con herramientas, ¿no? Y está, no sé, uno de los objetivos de este podcast es eso, uno, transmitirlo a quien lo pueda escuchar como paciente que existe esto, pero otro, despertar a mí me escuchan no mucha gente, pero osteópatas, ¿no? Y despertar un poco eso, que hay otras cosas, que, ¿no? Aunque creamos que podemos perder identidad, yo transmito mucho el vitalismo, el que el cuerpo tiene las propias herramientas, que lo decía Steele, ¿no? Que tiene, Total. y que eso hay que, y esto se puede enseñar. Yo de osteopatía me llevé no solo técnicas, yo me llevé una forma diferente de ver la vida. Y esto es extrapolable al paciente, ¿no? Totalmente. Y mira, yo creo que lo acabas de decir tú, ¿no? Cuando uno es osteópata, ¿vale? Lo es de corazón, es su manera de pensar, la manera de ver la conciencia del cuerpo, ¿no? De ver la vida, de ver la globalidad del cuerpo y su conexión con todas las partes, con toda la totalidad, está ahí impregnado. En cada abordaje que yo hago, me da igual que sea en la consulta, que sea online, ¿me Mm. entiendes? Yo atiendo a mis pacientes desde mi conocimiento, desde mi cariño, desde mi experiencia, desde tantos años trabajados y viendo pacientes que tienen los mismos síntomas, la misma problemática. Entonces, yo intento darles lo mejor de mi experiencia, que muchas veces la experiencia vale mucho más que, bueno, El paper, ¿no? Que se dice. exacto. Sí. Entonces, Vale. Y lo estás diciendo, reitero, de la osteopatía. ujú, ¿No? ¿Qué hay en este abordaje online, en este programa? No sé si la pregunta es muy profunda o muy tal. todo, es que Todo, es lo que te estoy diciendo, es que yo soy osteopata. Es que yo creo que cuando tienes esa visión de la vida, del cuerpo, de cómo funciona el cuerpo y lo entiendes tan bien dentro de lo que nos han enseñado, la mecánica, cómo se nutre, cómo se irriga, cómo se inerva, cómo se alimenta, cómo se elimina es que lo correlacionado que está todo el cuerpo, da igual donde lo haga, que es lo que te estaba diciendo, da igual que sea en mi camilla, que sea online. ¿Me claro. entiendes? Porque yo el abordaje lo voy a hacer siempre igual, desde ese prisma, desde ese punto de vista, ¿vale? Entonces, todo es una Vale, manera la filosofía osteopática para mí es una manera de vivir, es una manera de ser, es una manera yo creo que hay muy, para mí, una vez que yo entré en este mundo, yo ya no pude dar marcha atrás. Es que tienes esa visión de la vida y del cuerpo humano que luego ya es muy complicado
irte para atrás, porque es que no tiene nada que ver. Claro, no, aparte es que a mí también es lo que me enganchó, ¿no? Del concepto osteopático, el que se hizo hace 140 años, Steele dejó unas bases y sí, la ciencia avanza y se reinterpreta, pero está ahí el conocimiento, es decir, son unas bases que no caducan, o sea, el cuerpo tiene capacidad de autorregulación, lo que afecta en una zona repercute en el resto, la estructura, la función, son cosas que siguen ahí y van a seguir vigentes porque Claro, es una realidad pero natural, ¿no? Pero Andrés, eso es tan importante que la gente lo sepa. Hay Mm, tanta desinformación, hay tanto desconocimiento del funcionamiento del cuerpo, de por qué pasan las cosas, que yo siempre lo digo, para poner solución a un problema tienes que saber primero por qué se ha provocado y qué es lo que está pasando en el cuerpo para que el cuerpo reaccione así. Porque si no, entramos en hacer lo que nos digan siempre sin cuestionar, en no plantearnos realmente si lo que estamos haciendo nos viene bien o nos viene mal, si es lo adecuado o no en nuestro caso, claro. ¿vale? Y yo entiendo que evidentemente una persona que no tiene conocimientos sanitarios ni de medicina, ni de fisioterapia, ni de osteopatía no tiene por qué saber eso. Pero es tan importante que dentro de nuestras posibilidades hagamos a la gente ver o entender cómo funciona el cuerpo y que por lo menos se cuestionen las cosas de por qué pasan y si tengo que tomar una decisión, que la tome de manera informada, Claro. sabiendo lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y que si no llegas a ese porqué, al menos haz que el cuerpo funcione lo mejor posible, ¿no? Quiero decir, si por ejemplo un caso, ¿no? Es que el por qué no llego a, ¿por qué me pasa esto? Es que no lo sé, ¿no? Al menos intenta que tu fisiología o que tu forma de funcionar sea la adecuada, ¿no? Alimentarse bien, buscar esa vida intermitente, ese equilibrio, Mm, hidratarse, ¿no? Y conseguir estas como herramientas, estas bases, ¿no? Sería... totalmente. Los pilares básicos de la salud. Vale. Y algo que ya hemos dicho, pero la osteopatía se puede transmitir online, ¿no? Quiero decir, no es solo no, porque hay mucha gente en nuestra profesión y lo entiendo, ¿eh? Porque somos una profesión muy artesana, muy manual y es bonito. O sea, yo creo que nunca dejaré de hacer terapia manual porque me encanta, pero sí que me gustaría poder transmitir esto y ayudar a otros niveles, ¿no? Es lo que me gusta, es una de las ideas de hablar contigo, ¿no? El poder abrir, pues, alguna conciencia, decir chicos, que la osteopatía o nuestra filosofía, nuestra forma de ver la salud puede ayudar a mucha gente, ¿no? Y es una forma real, basada en el empirismo, basada en conocimiento que puede acompañar a muchas personas, ¿no? Y podemos trabajar así. Mira, es lo que yo te decía antes. Yo soy osteópata desde que me levanto hasta que me acuesto. Exacto. ¿Sabes? Es así. Y soy osteópata cuando le recomiendo a un paciente cómo tiene que ser la posición que tiene que tener al dormir o la almohada cómo tiene que ser su almohada o cuando le recomiendo un estiramiento para evitar una sobrecarga muscular o cuando no va implícito tener que tocar a un paciente para ser osteópata. Claro, ¿Vale? Yo doy un montón de información, yo doy un montón de puntos de vista, doy un montón de estudios, doy un montón de, bueno, de consejos, si quieres, de tips que van orientados a mejorar la salud del paciente desde ese punto de vista de la globalidad del ser humano, del cuerpo humano y de mi visión osteopática de las cosas. Pero claro, y no solo se es osteópata tocando a un paciente, es que yo claro. soy osteópata hablando con un paciente cuando le recomiendo y le digo X, cuando le digo no, esto déjalo por unos días o mantén reposo o eso es ser osteópata también. Y es dar solución a las personas, ¿no? Que creo que es un poco el objetivo final de todos los que estudiamos. Más allá de la identidad, es viene alguien con un problema y soy la persona que le puede acompañar a salir de esa situación, ¿no? Y sabes también porque yo creo que se crea un vínculo muy bonito, ¿sabes por qué? Porque por lo menos a mí me gusta preocuparme de verdad por mis pacientes. Entonces, evidentemente, esas cosas los pacientes lo notan. Y aunque sea por otra cosa totalmente diferente, ¿no? Te lo digo porque justo esta mañana me ha mandado una de las chicas del programa que ya había acabado, ha ido al traumatólogo por otra cosa y me ha mandado a mí
eh, me ha mandado su informe porque no entendía lo que le había dicho el traumatólogo porque no se lo había explicado. ¿Me entiendes? Es como, Mm, sé que eres una persona de confianza, que lo que yo te pregunte me lo vas a contestar de la mejor manera posible y me vas a aconsejar de la mejor manera lo que más me conviene a mí. ¿Me entiendes? Es como sí, esa confianza de decir, tengo a alguien ahí que sabe, que entiende del tema y que me va a aconsejar y me lo va a explicar de una manera fácil para que lo entienda y me va a aconsejar lo mejor. Luego yo ya, evidentemente, tomaré las decisiones que tenga que tomar. Las decisiones siempre son del paciente, claro. pero por lo menos es como esa tranquilidad de que tienes a alguien ahí que te va a intentar ayudar en la mejor manera y con todo su conocimiento. Y es liberador tener esa opción y es bonito ser esa persona, ¿no? Digo las dos cosas. Si es que tenemos una profesión servicial, estamos al Claro. servicio de los pacientes. Entonces, tanto a nivel académico, o sea, de conocimientos sanitarios, como en todo lo que engloba a la persona, no solo en ese sentido. Claro, porque no es, no pensando ya en la práctica diaria, no es solo que la persona venga a que le des un método, ¿no? Y a hacer algo como muy mecánico, sino que hay, porque yo lo estoy viendo, ¿no? Yo, por ejemplo, en los programas que estoy y tal, entras pensando en algo mecánico, ¿no? En el tema del marketing, entras pensando tal, y luego dentro del programa hay una interacción con gente, hay un, ¿no? El trabajo en grupo, el acompañamiento, el ir moldeando pues formas de pensar, formas de creer, formas de funcionar, no sé si el grupo, no sé si trabajas grupal, que eso no, Sí. vale, Sí, sí, son grupales y se dan cuenta de muchas cosas. Muchas les encanta venir a las sesiones de dudas, aunque no tengan dudas. ¿Por qué? Porque aprendemos un montón cada día. Yo no sé lo que me van a preguntar, ¿me entiendes? Y claro, cada día una persona tiene una pregunta de su día a día que le sirve a 6 o 7 más y se las contes y lo charlamos y lo hablamos y se dan cuenta de cosas que no se habían dado cuenta antes y se apoyan entre ellas. Y es lo que te digo, se dan cuenta de que poquito a poco se saben escuchar más a sí mismas, se priorizan un poquito más, están más calmadas, ponen límites a no llegar a todo. Entonces, es lo que te decía al principio, no es solo, como tú dices, algo mecánico de una rutina de ejercicios, es que va más allá. claro. Yo ya te digo, estoy sintiendo un poquito de envidia profesional porque me parece muy bonito. O sea, yo uno de mis objetivos, que lo vengo diciendo en el podcast y en redes, es poder empezar a trabajar así, ¿no? Y no porque no me guste la consulta, sino porque creo que hay un trabajo humano. De hecho, yo trabajaba en pública, en sanidad pública muchos años, y me Ujú. tiré los 3 últimos años intentando crear esto en un hospital, ¿sabes? Y es, o sea, es imposible. Y me he ido del hospital precisamente porque creo en esto y creo que en esa sociedad, ¿no? En ese grupo, en esa forma de funcionar, hay mucho a mejorar y hay mucho a trabajar. No, no sé si me estoy explicando. Totalmente, pero hay tantas creencias y tantas limitaciones y tantos prejuicios Mm, que, que lo primero que tenemos que hacer es que estas cosas cada vez salgan más y que la gente lo normalice. Porque cuando lo normalice la gente se va a dar cuenta de que ver un programa tuyo, mío, aprender un montón de cosas de su situación, de cómo pueden corregirlo, de cómo pueden mejorar. Si te fijas, con la pandemia, mm, muchas terapias se hicieron online, empezando por los psicólogos. Luego la gente ya no quería ir a la consulta del psicólogo. Yo entiendo que el psicólogo es hablar, pero igualmente, yo me acuerdo de aquella época, yo les hacía vídeos a mis pacientes de cómo tenían que estirar el trapecio, el escaleno, porque, claro, me decía, María, ¿qué hago? Me he dejado, bloqueado con tortícolis. Y me hacía vídeos en el salón. Tienes que hacer esto, mira, ponte así, con el afán simplemente de ayudar a esa persona de la mejor manera con los medios que tenías en ese momento. Entonces, ¿por qué no? Si yo te estoy enseñando a hacer algo que te va a venir bien para reducir tus migrañas, controlar las crisis, es tener más seguridad, que tengas herramientas, ¿por qué no? Luego es independiente de que tú vengas o no vengas a la consulta, pero eso se puede hacer perfectamente. Te hablo de mi caso como lo que sea, lo que tú haces o de cualquier otro profesional de la salud. claro.
Vale, ahora quiero entrar en un tema que es un poco egoísta hacia mí, ¿vale? Porque yo estoy en el paso que a lo mejor estabas tú hace un tiempo, ¿no? De querer empezar esto y quiero preguntarte un poco sobre tu experiencia en el emprendimiento online, ¿vale? Hacerte algunas preguntas. Entonces, ¿cuáles fueron las principales resistencias internas? Es decir, ¿cuáles fueron los sellos o los bloqueos que tuviste que superar, ¿no? Los más grandes o los que tú recuerdes que dijeses, esto hasta que no rompí esto no pude avanzar, ¿no? Porque seguro, ojalá, ¿no? Pero si nos escucha gente, a lo mejor hay gente que empieza, ¿no? Y siempre es bonito, pues, allanar, lo que hacéis los pioneros, por así decir, es allanarnos el camino a los que venimos detrás, ¿no? Que eso pasa cuando con la osteopatía pasó, con otras de estos pasó y con esto acabará pasando, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron esas primeras resistencias, por así decir, internas que crees que más te ayudaron a salir? Bueno, antes de nada te tengo que ser sincera, te tengo que decir que no es fácil, para nada. Ya, ya, sí, lo veo, lo veo. ¿Sabes? Pero hay muchas cosas de todo este mundillo de las que yo no estaba acostumbrada, ¿vale? Primero la tecnología. Yo era osteópata, bueno, y soy, sigo siendo, de simplemente dedicarme a mis pacientes. Mi consulta, yo estaba, como te digo, como digo yo, en mi cuevita, sin exponerme a nada, no tenía redes para nada, no he hecho publicidad en mi vida, el boca a boca de mi trabajo es el que me ha traído los pacientes a mi puerta. Y bueno, al final es un mundo completamente diferente. O sea, es lo que te digo, o sea, la tecnología para mí fue un tema importante, ¿vale? Eh, ¿Qué más? El exponerse, sobre todo, hacer algo Sí, tan diferente, ¿no? De nuestra profesión, por sobre todo las creencias del entorno, ¿vale? Pero bueno, mi consulta la sigo manteniendo. Y es lo que te digo, o sea, resistencias, pues es que es sobre todo yo creo que cuando tu visión y tu misión es más importante que tus miedos, claro, es con todo, claro, ¿vale? claro, claro. O sea, Pero digamos que el que más te costó sería el miedo a exponerte, ¿no? El miedo a salir de la cueva. Sería un poco esa la... eh, y la tecnología. Y la tecnología. Sí, porque la tecnología... A ver, yo ese tema no me cuesta porque me gusta mucho la tecnología, pero sí que es verdad que me ha costado mucho y yo no es que sea, pero sí que llevo ya un año, un tiempo, más de un año grabando y tal, y es un aprendizaje interesante, ¿eh? Cuesta, cuesta. Yo creo que te vuelves, es un crecimiento personal continuo. Entonces, a mí que es uno de mis pilares es el aprendizaje. Entonces, yo aprendo, me cueste lo que me cueste, porque yo disfruto aprendiendo, pero tengo que reconocerte que, bueno, pues que son cosas muy nuevas, es un mundo muy nuevo, es un mundo al que, bueno, pues hay ciertas reticencias y bueno, pues aparte de la tecnología, todo lo que conlleva todo este mundo en el que tú te estás metiendo ahora, que no es solo el marketing, es la publicidad, es hacer las clases, es, bueno, pues todo, Sí, 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 el ¿no? email marketing, entiendo, Todo. el grupo, sí, vale. Y luego, otra pregunta en los mismos términos. ¿Cuál es el mayor error o los mayores errores que has cometido en este camino que te han hecho perder tiempo o que te han hecho equivocarte o perder recursos o algo que le dijeses a alguien, esto evítatelo, ¿sabes? O no, o todo, cada paso es necesario. Sí, exactamente te iba a decir, es que cada uno lleva su proceso. Y si hay algo que te tengo que decir, es que tienes que permitirte tu proceso. Porque el que te equivoques, yo ahora mismo no te podría decir, me he equivocado en esto. No. Hay días que me han salido las cosas bien, hay días que me han salido las cosas menos bien y evidentemente pues te afecta, estás más de bajón, pero es que todo es un aprendizaje porque cuanto antes te equivoques, antes vas a aprender. Entonces, equivocarse es necesario, es que te va a pasar. Entonces, Claro. cuanto antes te equivoques, antes vas a solventar ese problema, vas a aprender y vas a avanzar más rápido. Entonces, errores, es que
para mí son todo aprendizajes, es decir, yo te vas forjando, como te decía antes, con las cosas que te van pasando y vas aprendiendo y cada vez vas sabiendo más y te vas soltando más y vas viendo que hablas en una terminología que yo antes ni entendía. Yo decía, ¿de qué hablan estos? Ya, sí, A sí. nivel marketing. Y luego ya te ves hablando por teléfono y dices, joder, madre mía, la parrafada que le acabo de soltar en términos, o es toda una evolución y es tu propia evolución y es bonito, es que la tienes que disfrutar, es como la vida misma. Claro, Entonces, no, aprendizajes, mira, si te tengo que decir algo es mucho la constancia. Lo que te decía, el aprendizaje continuo. Cada cosa que veas que es nueva, que aunque sea difícil, te va a traer algo nuevo, algo bueno, ¿vale? Y sobre todo, tener a alguien a tu lado que te apoya, porque momentos difíciles va a haber, seguro, ¿vale? sí. Y es importante que tengas alguien a tu lado que crea en ti incondicionalmente. Yo en este caso hablo de mi pareja. Vale, es lo que te iba a decir, ¿no? Si te refieres a alguien a nivel Sí. profesional, a No, no, tal, no. o Bueno, en puede lo... ser, ¿eh? Mm, Puede ser, pero que tú tengas a alguien a tu lado que esté en tus momentos. En los momentos buenos va a estar, pero en lo que esté en los momentos malos, que te apoye, que te anime, que te diga, venga, que tú puedes, que confío en ti, confía, venga, ¿qué tal? Para mí es fundamental, porque mm, hay en esto del emprendimiento, en esto del online, sobre todo viniendo de una profesión tan física, tan de contacto, con tantas creencias alrededor y con tantos prejuicios alrededor, no es fácil, pero es lo que te digo. Si tú lo tienes claro, sabes que vas a ayudar a la gente y tu misión es llegar a cuanta más gente mejor, porque es importante que la gente conozca tu mensaje, pues ahí estás, aprendiendo y siendo cada vez mejor. claro. Has dicho algo que me ha recordado Ujú. de... Bueno, hablo de cuando estuve allí en Infinity, Sí, donde te vi, sí. que había un... Hay un momento, ¿no? de transición en el que se hace un ritual y tal, y te hacen como una visualización, ¿no? Y te Ujú. decía, piensa quién ha creído en ti. Me resultó súper bonito, porque además me vino gente a la cabeza que a lo mejor no me había planteado, ¿no? Y la importancia de eso, de creer en ti, en primer lugar, ya no lo digo pensando solo en mí, sino en quién pueda venir detrás, creer en ti y hacer ese trabajo, ¿no? De realmente dónde me puedo apoyar, ¿no? Si es tu pareja, espectacular, pero en el caso de yo también, yo con mi pareja me siento muy arropado, pero Ujú. si no, es importante porque es que es verdad, es que hay momentos, yo el otro día intenté hacer un webinar con un nuevo proyecto y nada, estaba yo solo. O sea, Pero por eso es tan importante las comunidades, porque estás en un claro, grupo. Mira, yo a mis chicas les pregunto siempre, ¿quién se ha sentido incomprendida cuando decís... Tengo migrañas. Otra vez tienes migrañas. Siempre estás igual, con la cabeza, no sé qué. No te entienden. Se sienten muy incomprendidas. Entonces, estar en un grupo donde la gente te entiende, sabe lo que estás padeciendo, porque sufren lo mismo que tú, te animan a seguir. Esto es igual. Cuando tú tengas que hacer un webinar, si te estás rodeando de gente que está en lo mismo que tú, primero, van a tener quizás una contestación a una duda que tú tengas que te la van a solventar. Te van a apoyar, te van a animar, te, vas a estar ahí, no, no te van a dejar caer. Si lo haces tú solo, al final es mucho más difícil, más, claro, porque tienes más tendencia de cojear, de caer, de decir, va, abandonar. vale, ¿Me entiendes? Es muy importante. Si es tu pareja, perfecto. Que no es tu pareja, pues ayúdate de compañeros que estén en tu misma situación o de gente realmente que sea de mucha confianza y que te anime. vale, ok, ok. Tengo una preguntita más, pero lo Dime. has dicho, ¿eh? Pero por si quieres añadir algo más, ¿no? Si un osteópata, en este caso, ¿no? Que yo hablo mucho por la osteopatía, siente esa llamada, ¿no? Decir, hostia, tengo una misión o tengo, creo que lo que están diciendo, siento que puedo ir más allá, ¿no? Le has dicho, sé constante, ¿no? Aprende cada día, te dejas algo que te Que lo gustaría haga, que lo haga, ¿no? que lo haga. Que Que tire. el mundo y los pacientes merecen, se merecen aprender y conocer muchas de las cosas que hoy lamentablemente no se conocen solo en ambientes muy reducidos, como en las consultas, Mm, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas hacen tanto bien a la gente que se tiene que conocer, ¿vale? Y lo que te decía antes, le diría que va a evolucionar. Es un proceso de crecimiento personal continuo, muy grande, ¿vale? Y eso te va a hacer que cada vez te puedas enfrentar a cosas nuevas. sí. Y te van a convertir en mejor persona a ti también.
Claro, no, no, yo para mí eso está siendo, ya te digo, llevo unos meses, pero está siendo un viaje muy chulo y estoy haciendo unas sesiones de, ¿no? Allí de coaching y tal, que te remueven cosas y te das Pero cuenta que el trabajo que tienes que hacer primero es tuyo. O sea, ¿no? total, totalmente, pero también le diría que es un maratón, no es un sprint. Claro, sí, mira, buena apreciación. Y date el ritmo que quieras, pero es una carrera de fondo, ¿no? Totalmente, con sus altibajos. Claro, no, yo eso lo he visto con el podcast. Yo con el podcast empecé hace 3 años y ahora cada vez que abro veo que escucha gente. Hace 3 años mi madre, mi mujer, mi hermano, ¿no? Y es eso, y te das cuenta que Bueno, es estar, seguir con tu propósito, ¿no? Y con esa visión y esa fuerza y para adelante, ¿no? mm, Vale, ahora entramos, ¿va bien? Sí, sí. está, vale. Entramos en unas preguntas que he hecho a todas las personas que han venido al podcast pensando más en nuestra profesión. No sé si hay algo más que quieras decir de lo que hemos dicho hasta ahora. Vale, No. pues hay una serie de preguntas que siempre hago y es ya sobre eso, sobre nuestra profesión, ¿no? En este caso, te diría, ¿cómo ves la osteopatía en este nuevo escenario social que hay, ¿no? En esta vida más digital, si lo ves, pues eso, como una amenaza, como, o una oportunidad, o Ujú. cómo ves que nosotros desde nuestras consultas lo tenemos en, o la situación de la osteopatía a día de hoy. Si te apetece Sí, hablar. mira, por ejemplo, como una amenaza no, porque es lo que te decía antes, cuanto más profesionales seamos online, más se va a concienciar la gente de que hay otra manera de responsabilizarse de su salud, ¿vale? Claro. Porque de aprender esas herramientas complementarias, ¿vale? Que pueden ser asociadas a tratamientos presenciales, no tienen por qué ser simplemente el online, ¿vale? Para que sea la solución definitiva, ¿vale? Pero amenaza no, o sea, cuanto más seamos, más conciencia social habrá y mejor, más facilidades tendremos todos. Oportunidad. Pues sí, pero bueno, depende, porque cuando, como dices tú, cuando eres de los primeros, cuesta mucho trabajo, ¿vale? Mm, El tiempo dirá si es la evolución natural, pero yo creo que cada vez habrá más ayuda online. vale. Cada vez habrá más ayuda online, sí. Ok. ¿Y cómo ves el papel del osteópata o de la osteopatía, la situación en nuestra sociedad? Así a nivel general, ¿qué opinas a este nivel? Pues mira, yo creo que hay como de todo, como en todas las profesiones. Hay profesionales que son muy buenos y otros que no son tan buenos. Pero creo que la osteopatía no está lo bien reconocida que debería estar. No sé si es culpa de las formaciones, que cada vez son más cortas Mm, y no vale solo con aprender una serie de técnicas y ya. Como te decía antes, es una filosofía y un entendimiento profundo de la mecánica y el funcionamiento del cuerpo. Entonces, veo que la osteopatía, bueno, pues hay que luchar por ella y hay que trabajar mucho y bien para que sea reconocida como se debe, yo creo. claro, sí, es un problema que tenemos, que es eso, es una línea de aprendizaje muy larga, ¿no? Es como cuesta ser osteópata, ¿no? Yo, por ejemplo, hace 10 años, no, 10 años, no, hace 9 años que acabé. Y sigues ahí. Y tengo compañeros que llevan 20 y siguen, los ven los fines de semana en formaciones y te siguen explicando cosas nuevas y es Bueno, algo, pero es un camino que no se acaba. es que no se acaba, es que estamos en continuo aprendizaje, en continuo cambio, en continuo, bueno, en aportar la mejor solución a nuestros pacientes. Es que es así. Y Claro, por eso te decía que es que para mí es que es lo natural porque me encanta aprender. Entonces, bueno, pues, y es más, te digo una cosa, el mejor profesor es el paciente, claro. Ese que te pone a prueba cuando te ¿vale? dice estoy igual, ¿no? Claro, Pero, pero bueno, no lo sé cómo va a estar la osteopatía dentro de unos años. mm, Eh, Lamentablemente creo que hay muchas escuelas de osteopatía que han tenido que de cerrar cerrar, sí. pero bueno, la mejor publicidad de la osteopatía es
trabajar de una manera correcta, ¿sabes? Esto es lo que todos los osteópatas que han venido coinciden, ¿no? De generar un espacio de buen trabajo, de buen Mm, ejemplo, ¿no? Como lo decía, creo que Rafa decía, hay que ser muy confuciano, ¿no? O sea, generar un espacio de actuar bien, de generar ejemplo, de ser, pues eso, lo más, no me sale la palabra, ¿no? Pero lo más riguroso, lo más, como quieras decirlo, ¿no? Y a partir de ahí, con ese ejemplo, haciendo las cosas bien, es como vamos a estar ahí, ¿no? Aunque sea lento, aunque no sea rápido el proceso. Siempre ha sido así. Al final, el paciente de la calle valora el buen tratamiento y, y eso es lo que hace que sigan viniendo. Entonces, es nuestra reputación, es la reputación de un buen osteópata. Ya está. Vale. Otra pregunta que hago siempre, ¿de Ujú. puertas para afuera? ¿Qué crees que debería a lo mejor hacer el osteópata o la osteopatía? Si más divulgación, más investigación, o no irse hacia afuera, ¿no? Un compañero, bueno, en una entrevista me decía, a lo mejor no hay que sacar mucho la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué crees? ¿Cómo lo ves tú a este nivel? Pues enlaza un poco con lo que te estaba diciendo antes, es que creo que es la excelencia clínica, para mí es fundamental. Vale. Está claro que no todos los osteópatas trabajan de la misma manera y esa también es la riqueza de la osteopatía, ¿vale? Pero la excelencia siempre tiene que estar presente. El querer aprender más, hacer más cosas lo mejor posible por el bien del paciente, más allá de la remuneración económica, que por supuesto tiene que ser también la adecuada, ¿vale? Pero para mí la mejor publicidad de la profesión es la excelencia clínica. Bueno, por suerte, por desgracia, hay muchas cosas dentro de la osteopatía que es muy difícil demostrar hoy en día, según el método científico que hay hoy, pero eso no significa que no sean válidas, ni efectivas, ni que sean verdad. Entonces, bueno, si hay gente, también hay gente que está dispuesta a investigar y a Mm. realizar estudios, pero no es fácil. La mayoría de los osteópatas normalmente que yo conozco son más clínicos, se dedican a trabajar con sus manos y sus pacientes, no son tan investigadores. Entonces, eh, es una cuestión de investigar, es una cuestión de, pues no lo sé, pero es lo que te decía, para mí lo mejor es la excelencia y la buena reputación. Claro, seguir siendo un buen clínico y Sí. seguir explicando y Mm, salir un poquito a mm, contar lo que hacemos. mm. Mm, Vale, ok. Gracias por la respuesta, porque son preguntas así un poco... No, bueno, te cuento lo que yo opino, ¿sabes? Sí, Porque, vale. ¿Cómo verías la osteopatía en el ámbito público? El poder acceder ahí, si deberíamos a lo mejor renunciar a cosas por acceder ahí, si al revés, se debería luchar porque se acepte como es y poder entrar, o mejor donde estamos a nivel privado. a ver, yo creo que la osteopatía es necesaria en cualquier ámbito sanitario, o sea, y si me si me das a elegir, evidentemente me gustaría que entrara tal cual es, o Claro, sea, sin quitar cosas, sí, porque ¿vale? perderíamos, ¿no?, la esencia. Pero ¿te estás refiriendo solo al medio hospitalario público o también a la universidad pública? Pero vamos, yo, sea cual sea, yo te digo que es que si a mí me quitan la base, me quitan la esencia de la osteopatía por querer entrar a un sitio público, yo sea un hospital o una universidad, yo te digo que no, porque es que me quitan lo que yo, con lo que yo me identifico. Claro. Entonces, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. creo que es fundamental que demos a conocer la osteopatía y que muchos aspectos del sistema sanitario, por ejemplo, se beneficien de lo que puede aportar la osteopatía, pero la osteopatía como tal, o sea, no que Sí, no las manipulaciones o no la terapia manual o no... es que es una Es todo, claro. globalidad. No podemos, la osteopatía, no podemos partirla en trozos ni en técnicas, no, es una visión, es una manera de trabajar, lo que hablábamos al principio de la charla, es una manera de ver el cuerpo, de entender el sistema, de entender la vida, de entender cómo reacciona el cuerpo, de entender la conexión entre los sistemas. Es que eso no se puede partir, no se puede, porque al final no es osteopatía. Ya, ya, es que se pierde. Sí, sí, sí. Es como. Entonces, si me das a elegir,
yo me quedo con lo que es la esencia de la osteopatía. No me importa no trabajar ni en un hospital ni en una universidad pública si me vas a quitar eso. Prefiero Claro. quedarme como estoy. Aparte, cada vez siento más que, porque esta pregunta la he repetido, pues no sé, las entrevistas que Ujú. llevamos, ¿no? Y cada vez siento más que está más que respondido todo esto, porque todos llegamos a lo mismo y coincidimos en eso, ¿no? En que aportamos mucho como somos. Y que aunque no haya gente que no quiera entenderlo, seguimos aportando y no desde una visión superior, sino desde, oye, no, No, que escúchame porque tengo cosas que explicarte. ¿Sabes? Yo me siento así un poco, ¿no? Cuando las pocas veces que entro a ver o que me coincido con alguien que no está, no, es que no me escuchas. Es que quiero decir, es que hay pero hablas mucho. de un profesional sanitario. Sí, 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 sí. Claro, yo he Ya, trabajado mucho en el ámbito público ya, y con médicos de muchas especialidades, pocas veces a nivel de hablar no me han entendido. Pero sí que es verdad que en la práctica clínica es como que vuelven a lo mismo, ¿sabes? Y ya, te derivan al paciente y a la hora de darle explicaciones no te quieren entender. Es algo... ya, porque bueno, es lo que a mí me preguntan, ¿no? Muchas veces, ¿por qué el neurólogo no me ha explicado esto? Mira, el otro día me hizo una pregunta una chica en la consulta, ¿por qué el neurólogo no me ha hecho esta exploración? Hmm, Qué buena pregunta, ¿no? O sea, claro. pues, y me preguntan mucho las chicas, ¿por qué el neurólogo no me ha explicado esto? ¿O por qué no lo saben los neurólogos? Y yo les digo, mira, los neurólogos, que muchos hay muy buenos, como todos los médicos, trabajan con las herramientas que tienen, que es la medicina, los medicamentos, ¿vale? Hmm, Ellos no saben que mecánicamente la dura madre, las meninges, son tejidos que se pueden trabajar manualmente, físicamente, no lo saben. Pero todos los estudios científicos dicen que la meninge es fundamental en la fisiopatología de la migraña. Entonces, por qué no abren el campo y deciden que esto se puede llegar a trabajar? ¿Me entiendes? Nosotros estamos tocando el cuerpo de los pacientes, pudiendo detectar un mismo patrón, pudiendo detectar una misma disfunción, etcétera. Entonces, no tenemos la misma vía de trabajo. ¿Eso claro. significa que no es válido, que no es correcto? No. Y bueno, pues muchos están cerrados a abrir ese campo, porque mis chicas cuando vuelven al neurólogo estando mucho mejor, hay muchos que son reacios a bajarles la medicación y hay otros que, gracias a Dios, tienen la mente un poquito más, bueno, pues abierta o más integrativa y sí y se interesan por lo que estamos haciendo. Ah, eso existe, le dijo un neurólogo a una alumna mía. Ah, eso existe, estás haciendo ejercicios para la... ¿Vale? O sea, Claro. pero bueno, es cuestión de tiempo. Espero que con el tiempo, igual que hace años la reeducación perineal para las mujeres, la incontinencia urinaria, todo esto no se conocía y ahora es muy conocido, pues espero que algún día este tipo de cosas y muchas otras cosas, no solo esto, se Mm. pueda dar a llegar a conocer en la gran mayoría de la sociedad. Claro, yo sí, yo estoy con el tema del dolor persistente y ves gente de 30 años sufriendo y que van al médico y lo único es antiinflamatorios o analgésicos y dices, ostras, Pero y Andrés, llegará. por eso es tan importante el papel que tenemos todos los que queramos hacer algo online y Mm, queramos eh, propagar este conocimiento para que le llegue al mayor número posible de personas, porque es tan necesario. Es que a mí me da la sensación muchas veces que la sociedad está metida en una burbuja de creencias médicas que no son real. y que tiene, ya, ya. Y aquí entraríamos en intencionalidad y en intereses, que son temas que tampoco me gusta hablar aquí, No, no, pero está está ahí. claro, ¿vale? Pero Mm, bueno, mm, eh, muy creo bien, que desde mi experiencia, o sea, desde mi trabajo, mi experiencia práctica, yo muestro lo que yo he aprendido en todos estos años. claro. ¿Vale? Yo ya no me meto, o sea, más de una vez he intentado hablar con algún médico, un otorrino, un neurólogo, y no he tenido ningún tipo de respuesta. Entonces, yo hago mi trabajo de la mejor manera que puedo para ayudar al paciente de la mejor manera posible, ¿vale? Y ya que cada uno haga el Mm, trabajo a su manera y como pueda y como claro. considere, ¿sabes? Pues otra preguntita aquí Dime. es...
¿En qué andas investigando y aprendiendo ahora? Si te apetece compartirlo, porque todos estamos en ese camino, ¿no? ¿Y sobre qué investigas, si te apetece decir a día de hoy? Si estás... Bueno, a ver, tengo que decirte que entre la consulta y el proyecto, Claro. pero siempre estoy leyendo cosas, sobre todo de migrañas y cefaleas. Estoy siempre leyendo artículos científicos. Me gusta leer, estar informada siempre. eh, y Ah, bueno, pues trabajar eh, cositas de osteopatía que, bueno, que puedan ayudar a mis pacientes. Pero con esto de momento tengo bastante, hombre, ¿sabes? O sí, sea no, que ya, no es poco, ¿eh? Vale, me da pena porque estoy llegando ya a la última pregunta. sí. Te quería preguntar, en tu desarrollo profesional, ¿no? A nivel formativo, sobre todo, ¿quién ha sido el osteópata o no, o profesional que más te ha inspirado, que más te ha mentorizado o de quién más has aprendido? Y normalmente la gente habla de varios, ¿eh? No es que sea quién es tu referente, pero sí que en quién te has basado o con quién has aprendido más. A ver, si te digo la verdad, a nivel profesional me aparecen muchas personas en la cabeza que, bueno, pues, pero no tengo un mentor como tal, ¿vale? Yo te diría que tanto a nivel profesional como a nivel personal tengo personas en la cabeza, sobre todo que han estado ahí o que han significado algo importante para mí en determinados momentos. Ujú. ¿Vale? Como te podía decir antes mi pareja o te podía decir, bueno, pues yo creo que en este aprendizaje de, bueno, de la vida y del propio proyecto y de tu propia profesión como fisioterapeuta o como osteópata, te has cruzado en la vida con gente que ha significado algo importante para ti por lo que sea, porque te ha hecho una frase de ánimo, porque ha sido alguien al quien tú has admirado o te ha servido de ejemplo como inspiración. ¿Vale? Y a nivel de la vida personal, por supuesto, también, ¿no? Pero no te sabría decir porque he estudiado con mucha gente, he estudiado con mucha gente, entonces te podría hablar, yo qué sé, es que no quiero mencionar a nadie, pero tengo muchos. A nivel profesional, tengo mucha gente a la que he seguido dando los cursos, o sea, en sus formaciones, pero no hay nadie que yo te diga esta persona porque creo que no ha sido solo una persona, y no Claro. solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. No, aparte está muy guay porque la historia que nos has contado, ¿no? Es de una profesional que ha ido aprendiendo de pacientes, de formaciones y que se ha Exacto. construido a sí misma, que es el modelo al que queremos aspirar todos. Es un camino lento, el de la osteopatía, en el cual nos creamos, nos construimos y tiramos adelante. Y hay referentes, yo hace menos que soy osteópata y tengo los referentes más cercanos, pero es verdad que se van diluyendo con el tiempo, ¿no? ¿Sería un poco esa la conclusión? Sí, es que al final, en la evolución, como te decía, de tu vida, ha habido momentos en los que has aprendido algo de alguien y tanto a nivel profesional como a nivel personal, y esa línea de la vida va añadiendo personas, ¿no? Pero esa es la propia evolución tuya, es tu propia vida, cómo has ido construyendo esos momentos que te han ido forjando a ti, pues a la hora de actuar, de tu valentía, tu coraje, tu manera de responder, tu manera de trabajar, pero es un compendio bueno, de gente, de profesionales y de gente personal. Yo no tengo, nunca he tenido un ídolo ni un... No, me quedo con los momentos que para mí han significado algo importante, ¿sabes? Y con esas personas que tenían que ver en esos momentos. Muy bonito. Es la primera persona que me contesta así, me parece precioso. Vale, pues no sé si a este nivel te has quedado con ganas de poder expresar algo, de poder decir algo más o... Yo Mm. creo que, a ver, ¿no? Yo creo que hemos contestado todas las Sí, preguntas. sí, sí, sí. Poco a poco, pero hemos ido haciendo. No sé si en algunas seguramente nos habremos repetido, me habré repetido, pero Bueno, pero pues si no quieres añadir, no me queda más que darte las gracias por acceder a venir aquí, a este humilde canal, y por las facilidades y por el trato y por todo. Muchas gracias por eso, por este rato y por compartirnos todo lo que nos has compartido.
Gracias a ti, Andrés. La verdad que me ha encantado charlar contigo. Mm. Y bueno, esperemos que, fíjate, a lo mejor dentro de un tiempito, pues te acuerdas de estas primeras charlas tuyas y bueno, y ya no son tan poquitos como dices tú. Ojalá, ojalá, la verdad. Porque me hace ilusión, es un proyecto que me parece muy interesante y una forma de vivir y de trabajar que me gusta y que creo que puede ayudar a mucha gente. O sea, yo te digo, me estoy esforzando lo mío y es un aprendizaje diario. Total, Mm, totalmente. Así que bueno, pues yo cualquier cosa que necesites o que tus oyentes claro, necesiten, estoy dispuesta a, bueno, pues sí. estoy ahí a su servicio. Aprovecho, si alguien ha llegado hasta aquí, que en las notas del episodio pues dejaré los enlaces a tu cuenta, a tu página web y eso por si quieren saber más de ti, que lo tendrán ahí, que en la descripción de YouTube también aparecerá y que en redes pues iremos compartiendo también para que la gente pueda venir pues eso sí, incluso si hay gente que le resuene todo esto y le apetezca más información, que te pueda contactar, ¿vale? Perfecto. Pues paro aquí la grabación, gracias de nuevo y hasta siempre. Ya haré un cierre también. Espera. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. La verdad es que ha sido para mí muy inspirador y un placer poder hablar con María y todo lo que nos ha aportado al Vitalista. Hemos hablado de cefaleas, hemos hablado de esas estrategias de que existen opciones, no más allá de la medicación o del exceso de pruebas y tal, sino que desde el ejercicio, desde los consejos, desde la terapia manual, pues hay tratamientos para mejorar y yo de hecho tengo pacientes y tengo cada vez más pacientes a las que he podido ayudar y ella se dedica específicamente a eso y encima también desde el mundo online, es decir, desde su consulta ya no solo acceder a la gente que puede llegar allí, sino que desde toda España o incluso desde fuera de España, más allá de la barrera idiomática, pues pueden acceder a tratarse, ¿no? En este programa. Decirte que en las notas del episodio pues tendrás el acceso a poder hablar con María si te apetece y si ves que te puede ayudar. Y desde aquí eso, ¿no? También en este capítulo aportar la reflexión de, de que el mundo online, el mundo del emprendimiento online, del poder ayudar a personas a través de comunidad, a través de información, de exportar este vitalismo, ¿no? Yo, de hecho, este podcast, El Vitalista, ¿no? Donde se publica esto, que ya llevamos 100 capítulos, si te vas a mirar toda la información que te he ido compartiendo, más allá de ser cosas que me apetece compartir, es toda una filosofía de vida, de pensamiento y de trabajo. Y en ello, si lo analizas en profundidad, si te ha gustado el podcast, siempre lo intento hacer con música y que quede bien y que suene bien, ¿no? Y con pocos errores y tal. Si lo analizas, verás que hay mucha información que te ayuda a mejorar y a gestionar mejor tu salud, ¿vale? Y esto se aprende. Una de las reflexiones que yo hacía es que yo, cuando estudié osteopatía en la Escuela del Concepto Osteopático, no solo me llevé un concepto de consulta, de tratar a los pacientes, me llevé una forma diferente de entender la vida. Me llevé una forma en la que no había tanto miedo, en la que había una forma más natural de comprender pues que lo que me pasa no tengo que frenarlo muchas veces, sino que tengo que entenderlo y a partir de ahí pues buscar herramientas para mejorar. Ese es un paso muy grande y eso lo podemos hacer los osteópatas enseñando a las personas que vienen, y enseñar uno a uno está bien y es algo que hacemos y que todos mis compañeros, toda la gente con la que hablo lo hace, pero se puede hacer en otro modelo de trabajo, ¿sí? En talleres, en talleres online, en mentorías, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Y es una de las reflexiones. Yo estoy trabajando en ello, lo llevo diciendo hace un año, lo que son proyectos que cuesta mucho empezar y sobre todo cuando vienes de cero, pero aún así es algo que lo veréis y que si no lo consigo yo lo van a conseguir otras personas, porque es una forma muy bonita de trabajar, de crear vínculos sociales y más en la sociedad en la que vivimos hoy en día, que tiene sus virtudes, tiene sus defectos y uno de los defectos es ese, ¿no? Que a lo mejor no nos es difícil juntarnos o ir y crear un grupo de amigos,
pero las redes e internet ha hecho pues que online podamos congeniar y podamos quedar y podamos trabajar incluso, ¿no? Y bueno, aquí dejo yo pues también unas cuantas reflexiones, aparte de lo que ha dicho María, pues algunas conclusiones y sobre todo eso, pues dar las gracias, ¿no? A alguien que ya lleva un recorrido en esto, que ya tiene un programa que ha ayudado a muchísimas personas, pues que se venga a compartirlo aquí al Vitalista, donde pues eso, trabajamos desde la humildad. Pues gracias por estar aquí, un placer y hasta siempre. Dejamos el programa número 100 y a por los siguientes 100 programas.